Señoras y señores claustrales, sentaos y cubríos. Tiene la palabra el profesor doctor don José Carlos García Cabrero, secretario general de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para dar lectura al acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se acuerda el nombramiento de don Jaume Plensa como doctor honoris causa por esta universidad. El Consejo de Gobierno de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en su sesión ordinaria de 3 de marzo de 2022, acuerda por unanimidad conceder el grado de doctor honoris causa en Arte y Humanidades a don Jaume Plensa, en reconocimiento a su extraordinaria aportación escultórica, en la que destacan especialmente sus proyectos para el espacio público, acercando el arte y la belleza a todos los ciudadanos. El padrino se servirá a acompañar a presencia de todos los claustrales aquí reunidos al excelentísimo señor don Jaume Plensa. Por favor. Tiene la palabra el profesor doctor don José Jiménez, padrino del señor don Jaume Plensa, para pronunciar la laudatio. Ahora, buenos días, saludos muy cordiales a todas, a todos. Señor rector, queridas compañeras de universidad, queridos compañeros, es para mí muy emocionante, muy significativo estar presente en un acto como este. Un acto que me parece que establece algo muy importante y que realiza desde hace ya tiempo esta universidad. La comunicación profunda con el trabajo artístico y con los procesos culturales. Y en concreto, además, hay algo que me emociona especialmente, que es la concesión del título honorario de doctor a un artista a quien aprecio mucho y en profundidad, Jaume Plensa. Fíjense que aunque tanto Plensa como yo pues somos jovencitos, estamos a punto de cumplir 15 años, pues hace ya más de 3 décadas que sigo con pasión su itinerario creativo. No me gusta la palabrería hueca ni el halago fácil, pero les aseguro que según han ido pasando los años, la obra de Plensa ha adquirido un peso y una densidad estética tales que hacen de él uno de los artistas más importantes de nuestro tiempo en un plano internacional. He decidido nominar esta laudatio con esta fórmula que voy a ir desarrollando. La escultura como poesía visual, algo que creo que define centralmente lo que es el trabajo de Jaume Plensa. Y vamos a ir paso a paso. Es el propio Plensa quien organiza y presenta su trabajo. Artista independiente hasta el extremo, sumamente exigente consigo mismo, Plensa mantiene siempre el fuego solitario del artista, comprometido únicamente y de una manera radical con la exigencia interior de su obra. Para llegar a tener contacto con la misma, el primer paso imprescindible es advertir ese compromiso interior tan decisivo tanto en el arte como en la vida y que en este caso
nos confronta con una experiencia de autenticidad, independencia, sentido moral y coherencia, con una capacidad también para decir no, para hacer de la escultura una forma de interrogación radical. La obra de Plensa no es nunca imperativa. Se desliza en silencio, a esto volveré, abierta hacia una sensibilidad cómplice, intentando rastrear los signos y las formas de las grandes cuestiones de la humanidad, en las imágenes y en la memoria. Y quizás por eso haya insistido en numerosas ocasiones en que para él, frase textual suya, la escultura es el mejor modo de plantear una pregunta. Su itinerario creativo se ha ido adelgazando, haciéndose progresivamente cada vez más leve y sutil en la utilización de los soportes materiales, aunque ya desde sus inicios, y a los primeros 80, marcados por un diálogo con lo ancestral, con los rasgos totémicos que el hombre extrae de la madre tierra para intentar dar cuerpo a su propia imagen, ya entonces aparecía el signo de lo infraleve, un término acuñado por Marcel Duchamp. Y así ha ido desenvolviéndose en su trayectoria artística la formación de un cosmos plástico propio hasta constituir lo que a mí me gusta llamar la galaxia Plensa. El signo zodiacal de esa galaxia es la palabra poética, la materialización espacial de la palabra, que así adquiere no ya solo su esencialidad temporal inscrita en el carácter sucesivo del lenguaje, sino además volumen, cuerpo. La galaxia Plensa forma un continuo astral en la expansión de sus manifestaciones. Dibujo, escultura, obra gráfica, escenarios para ópera, obra pública, ligadas por su común derivación de lo que las constituye, lo poético. A la vez hay que subrayar en toda su obra el mantenimiento de una dimensión constructiva poéticamente estilizada, la pureza de líneas y de formas que es característica constante de su trabajo. La utilización de los distintos soportes no se produce por exigencia de los propios materiales, sino al contrario, por la necesidad de alcanzar distintas modulaciones para la idea, que es el auténtico desencadenante, y que por eso inscribe indistintamente su vuelo sobre todo aquello que le permite alcanzar una forma diferenciada. El mismo Jaume Plensa así lo señalaba hace ya años. Otra vez vuelvo a tus palabras. Como escultor, yo trabajo básicamente en el terreno de las ideas, no con la materia o las formas, aunque cada idea obviamente demanda su material y su forma. Pero estas no son las preocupaciones principales. En consecuencia, así se conjugan el hierro fundido, el polvo y las limaduras, el aluminio, las resistencias de neón, pero también la fragilidad y evanescencia del agua, el vidrio, la resina de poliéster, el alabastro, el nilón y la luz. La luz en un juego de contrastes, de densidades contrapuestas que estructuran volúmenes, espacios interiores y exteriores, elementos, todos ellos, que siguen en su diversidad una misma intención: modular ideas. En la galaxia Plensa, ideas quiere decir, ante todo, preguntas. Él mismo ha señalado como una de sus obsesiones recurrentes es la concepción de la escultura como, de nuevo palabras suyas, el mejor medio para plantear cuestiones. La formulación de las preguntas no tiene un origen conceptual o teórico externo. En su caso, surgen de forma espontánea, partiendo del reconocimiento del papel del azar en el despliegue plástico de sus ideas. Esa inmediatez de las preguntas, como también de las ideas, remite a un cierto trasfondo surrealista en sus obras, que actúa básicamente como libertad psíquica plena. Hay un malentendido con el término surrealista. A veces se piensa que es algo que no tiene sentido, una broma absurda, pero el surrealismo en su sentido profundo lo que quiere decir es una consideración
más honda, más profunda, más verdadera de lo real. Eso es lo que querían hacer y presentar los surrealistas. Libertad psíquica plena, en Plensa, como una especie de automatismo poético trascendido y que tiene otro posible eco en sus construcciones de vidrio, casas transparentes de los sueños y anhelos humanos que encontraron una formulación poética en la casa de cristal que imaginaron los surrealistas. En este punto, poesía y escultura coinciden, traen al tiempo o al espacio a una dimensión física perceptible la universalidad de la idea, la abstracción. Y estas son sus propias palabras otra vez. Dice Plensa: la gran poesía es escultura. La escultura, tal como yo la entiendo, es siempre la alianza de algo físico y abstracto, de la idea y la materia. También encuentro esto en las grandes imágenes de la poesía. Como pueden ver, como núcleo, la pregunta, el autocuestionamiento que está en todas sus obras, construidas siempre con un sentido poético abierto y que dejan al espectador la tarea de encontrar su propia respuesta a lo que se concibe como formulación tentativa, como materialización plástica de una o diversas cuestiones superpuestas, como un intento imposible de culminar. Pero lo que aquí vale, en Plensa, es el pulso de la tentativa, el deseo de alcanzar el sueño. Esa marca del sueño y la fantasía, en su vertiente más sutil, está presente desde los inicios de su trayectoria, en los primeros 80, marcados por un diálogo con lo ancestral, con los elementos naturales que el hombre extrae de la madre tierra para intentar dar cuerpo a su propia imagen. En sus esculturas, las letras, el lenguaje, adquieren cuerpo, se convierten en formas visuales, y con ello, a lo largo de su trayectoria, se despliega la formación de un cosmos plástico propio hasta constituir la galaxia Plensa. El signo zodiacal de la misma no es otro que la palabra poética, la materialización espacial de la palabra, que así adquiere no ya solo su esencialidad temporal, inscrita en el carácter sucesivo del lenguaje, sino además, y esto es lo decisivo, volumen, cuerpo. En él, la poesía se hace escultura. La transparencia visual, unida al deseo de comunicación con el espectador, es también algo que se ha intensificado con los cada vez más numerosos encargos públicos que ha ido recibiendo y que han ido dando cada vez más importancia a una actitud antimuseística en su trabajo, situando la concepción de la obra como una idea y una experiencia a compartir con el público, como algo abierto. Estos planteamientos, abiertos al diálogo, tienen un trasfondo en el que, en lugar de afirmar de forma tajante, se inscribe la pregunta, el autocuestionamiento, algo que está en todas sus obras. Dibujos, esculturas, escenarios dramáticos o instalaciones públicas construidas siempre con un sentido poético abierto que dejan al espectador la tarea de encontrar su propia respuesta a lo que se concibe como formulación tentativa, como materialización plástica de una o diversas cuestiones superpuestas. Aquí, en el flujo de ese diálogo, es sumamente relevante señalar la importancia que la palabra poética tiene en sí misma para Plensa, y por ello su identificación profunda con algunos grandes poetas, especialmente con William Blake. Según él mismo nos indica, Goethe, Shakespeare, Baudelaire, Dante, T.S. Eliot y sobre todo Blake están entre mis grandes compañeros de viaje. Y culmina esta expresión: una pequeña luz en la gran oscuridad. En realidad, a través de esos procesos abiertos de identificación, por medio del flujo de la idea y su materialización en la palabra y en la obra plástica, lo que alcanzamos a atisbar es un horizonte siempre inalcanzable de superación de la soledad. Seres humanos contingentes en un tiempo de transición con parecidas ansiedades y amenazas. Eso somos todos. Y así, la contraposición culpa-inocencia expresa un par de contrarios que alienta en buena parte de las acciones humanas.
En ella fluye el cauce de la pasión, el sentimiento que nos desborda y nos conduce más allá de lo que ni siquiera hemos llegado a entrever. Y esa cuestión, el juego con los contrarios en toda una serie de registros, tiene también una gran importancia para Plensa, algo en lo que resuena un eco explícito de la tajante afirmación de William Blake al comienzo de Las bodas del cielo y del infierno, The Marriage of Heaven and Hell, escritas entre 1790 y 1793. Allí dice Blake: sin contrarios no hay progresión. Y ahí encontraremos un eco en Plensa que dice: me gusta representar las cosas por medio de su opuesto. Cualquier otra cosa sería periodismo. Esto no es nada negativo para el periodismo, es solo una comparación. En ese interés por el juego de los contrarios y lo poético como forma de expresión de la vida, creo yo que se sitúa una clave central de la relevancia que tiene para Plensa la inscripción de la palabra en sus obras, un rasgo muy, muy distintivo. Al alterar las cualidades físicas de los objetos, la inscripción en ellos de la palabra provoca la aparición de una energía, en este caso un sonido diferente en cada caso. Pero la raíz de esa energía diferenciada es estrictamente corporal, tal y como también quería William Blake. La palabra poética se expande en el espacio, adquiere una forma y con su materialización genera también un sonido. La utilización del cuerpo como módulo plástico es un constante de la tradición artística de Occidente, desde los diversos cánones de la escultura griega hasta el módulo de Le Corbusier y pasando por el módulo también corporal de Vitruvio y su inscripción en el círculo y el cuadrado por parte de Leonardo da Vinci. Con ello estamos hablando de escala, una cosa absolutamente constitutiva, central, en el proceso estético de la escultura. Pues bien, es preciso notar que en Plensa hay un desplazamiento de ese sentido de fijación antropológica de la escala, que constituye uno de los más importantes elementos de continuidad de nuestra tradición plástica. En lugar de un módulo genérico o universal, en Plensa el módulo es el mismo, aquí presente, él mismo, su propio cuerpo, y ni tan siquiera solo en un sentido exterior, sino a través de la unión del afuera y del adentro, de lo público y de lo íntimo. Pero entonces, en sentido estricto, una vez más, estamos hablando de un módulo poético, de una cristalización de la energía como plasmación de una fuerza vital en la obra. El artista se convierte en un mediador, en alguien que pone su cuerpo y su mente, que los ofrece al público en un proceso abierto de comunicación. Por eso resulta tan decisiva la autenticidad como valor propio de esta propuesta plástica, que quedaría inmediatamente destruida si derivara hacia algún tipo de autocomplacencia o de exhibición cínica. Algo que de modo confusivo se plantea en ocasiones en lo que se presenta como arte, pero que yo creo que queda muy por debajo del arte. La mediación personal del artista intensifica los componentes poéticos y la intención ceremonial de la obra. El horizonte plástico a que nos lleva es la meditación y la búsqueda de la pureza como elementos centrales del arte. Esta fuerte implicación personal no supone, sin embargo, ningún tipo de quietud narcisista. El sentido dinámico, el desplazamiento de energía de la que cada obra es un depósito simbólico, conducen las propuestas de Plensa a una apertura hacia el otro, fundamentalmente hacia los creadores, artistas y escritores, tan solitarios en su tarea como cualquier ser humano en los momentos decisivos de la experiencia, los de la vida y la muerte. Como ya estableció Arthur Rimbaud, yo es otro, je est un autre, el autorretrato es el sueño o la palabra creativa de otros, y sólo así podemos percibir nuestro yo. De nuevo vuelvo a palabras de Plensa. Hice un autorretrato, pero no me representa a mí. Muestra los nombres de todos los artistas que tuvieron algún significado para mí. Existo a través de ellos. Las citas, casi todas
son de 1999. Ha pasado poco tiempo. Abordamos así, después de Existo a través de ellos, otra cuestión central. Se ruega tocar. Las piezas escultóricas de Plensa están concebidas para que el público interactúe con ellas, lugares para entrar y salir, luces y sonidos que nos llevan a un ambiente distinto. Y en ese ámbito se sitúan los gongs que aparecen en algunas de sus obras. No dejen de golpearlos, de sentir la reverberación del sonido. Se ruega tocar. Y ahí se inscribe también la importancia del uso de la luz y del sonido. Se trata de algo coherente con la voluntad de artífice, de transferir a la obra la dinámica propia de los elementos naturales. El agua que fluye, da vida y regenera, que une al artista con los trabajadores anónimos. El fuego, que moldea el hierro o el aluminio y los convierte en soportes dúctiles de la palabra. El aire, que oxida y contamina, pero igualmente ventila, purifica. Y finalmente, la tierra, que nos habita y que habitamos, la metáfora constructiva, la gestación de un mundo. En ese universo paralelo, el sonido y la luz actúan como marcas intangibles de nuestro anhelo, la plenitud que se nos escapa, el deseo que nos mueve. Toda su obra fluye a partir de ese juego continuo de contrastes. Dice también, no podría vivir sin dualidad, contradicción, imperfección. Hablar sobre el silencio con sonidos, sobre lo ligero por medio de lo pesado, sobre el movimiento con lo estático. Se trata de una forma dialéctica de comprensión de lo real que, como ya ha podido apreciarse, tiene uno de sus principales referentes teóricos y poéticos en la obra de William Blake. Pero quiero ahora volver a este aspecto para subrayar en qué medida, a través de ese procedimiento indirecto, Plensa persigue una inversión de los sentidos estéticos habituales que dota a su trabajo de una gran intensidad y riqueza. El empleo del sonido o de la luz no debe, en esta perspectiva, entenderse sin más en un sentido directo, sino por el contrario, como un desvelar los signos o vestigios de la imposibilidad de llegar plenamente a la representación de sus opuestos, el silencio o la oscuridad. La importancia en su obra de los materiales leves y sutiles tiene que ver con esta cuestión. Se prestan mejor a ser utilizados como zonas de paso, como puentes entre los opuestos. Aquí se sitúa también algo muy relevante. La búsqueda del silencio en toda su profundidad actúa como uno de los ejes centrales de las propuestas de Plensa. Se despliega en la búsqueda de los opuestos como lugar donde nace la energía, la fuerza espiritual y vital. En el contraste, una vez más, del sueño como quietud y el deseo como agitación. Pero también en la voluntad de aludir al silencio inalcanzable a través del sonido, por medio del ruido. El enigma que así se dibuja es poético y plástico, pero no tiene nada que ver con intenciones de tipo esotérico. En sus propias palabras, siempre he concedido gran importancia al silencio como columna vertebral de mi obra. No me gusta la palabra hermetismo. Preferiría hablar de relación fluida entre el tiempo y el silencio y de la energía constante creada por las vibraciones inherentes a la materia. Es decir, el silencio tiene vida solo en los sueños y las cabinas para la meditación son a la vez espacios donde quien entra resulta devorado. También nos dice, siempre pensé que el silencio es solo un sueño. Nuestro cuerpo es pesado y ruidoso, lleno de vida, vida finita. Las cabinas son celdas para la meditación y al mismo tiempo tienen algo canibalístico. Nos comen. Silencio, hasta ahí eran sus palabras, silencio y meditación constituyen los dos pilares esenciales, como es obvio, de la sabiduría, de los grandes sistemas rituales, religiosos y filosóficos. Silencio y meditación. Lo importante es que son también la piedra de toque de la palabra, su espacio nutricio y constitutivo. Solo la palabra puede poner al desnudo el embés del lenguaje, su vacío, de donde surge el propio lenguaje. Sin embargo, en Plensa, incluso esa experiencia
que se sitúa más allá de lo humano, brota de la interioridad más íntima. La imposibilidad del silencio es el envés del inevitable ruido de nuestro flujo incesante de lenguaje y de nuestro cuerpo, que en tanto que posee la fuerza de la vida, no puede silenciar el ruido que por ser cuerpo produce. Volvemos a oír sus palabras. La grabación del sonido que produce la sangre en distintos puntos de mi cuerpo y su reproducción en algunas de mis obras es una clara invitación al espectador para que comparta conmigo la imposibilidad del silencio. Y en este punto se introduce una convergencia que yo considero sumamente interesante de Jaume Plensa con uno de los músicos más relevantes de nuestro tiempo, con John Cage, para quien el silencio era también intensamente significativo. Refiriéndose específicamente a su credo en el futuro de la música, John Cage escribió: «Allá donde estemos, lo que mayormente escuchamos es ruido. Cuando lo ignoramos, nos perturba. Cuando lo escuchamos, lo encontramos fascinante». Y esto, tan profundo, es un pensamiento que se concretó de modo intenso en la pieza de Cage de 1952, 4 minutos 33 segundos. No sé si han tenido experiencia. Yo he estado 3 veces en directo escuchando esta música. En ella, el director y los músicos de orquesta no tocan nada durante esos 4 minutos 33 segundos y que se escucha el silencio en plenitud, aquello que es imposible de ser escuchado en la vida cotidiana. En fin, estoy ya casi concluyendo. Esto nos lleva a esas imágenes escultóricas en las que Plensa ha centrado su atención en los últimos tiempos. Mujeres jóvenes, chicas, con la mirada abierta hacia adelante. Importante que sea una mirada femenina. O con el dedo pulgar en la boca, pidiendo silencio. Su poesía escultórica resalta la importancia de mirar en profundidad hacia los otros, de ver a los demás y de pedir silencio como forma de viajar a nuestra interioridad y poder compartirla con los demás. Actitudes tan profundas y necesarias para desplegar lo que todos querríamos, un mundo mejor. En definitiva, la búsqueda de la representación plástica y poética de los opuestos, el sistema nervioso de la obra de Jaume Plensa, nos conduce al envés, a lo que interiormente constituye lo real. La materia no es algo inerte, está llena de vida. El tiempo gira sobre sí mismo. Debemos abandonar la pretensión de un desenvolvimiento lineal y advertir el sedimento de los años y las épocas, su dimensión transitoria y fugaz. El silencio, en plenitud, es inalcanzable, pero debemos situarlo plenamente en nuestro horizonte. Solo conjurándolo en el sueño inocente, en el dormir reparador, podemos entrar en su territorio y desde allí abrirnos silenciosamente a los demás. Es así como alcanzamos, con las obras de este gran artista, de Jaume Plensa, a través de preguntas, de la escultura como cuestionamiento radical, la abolición del tiempo, de la causalidad del espacio, los reflejos del silencio, la plenitud poética de la humanidad. Enhorabuena por este nombramiento, querido Jaume. Se va a proceder a la toma de compromiso al señor don Jaume Plensa como doctor. Os comprometéis solemnemente por vuestra conciencia y honor a defender y respetar todos los derechos, privilegios y honores de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
así como favorecerla y ayudarla cuantas veces se os lo demande? Me comprometo. Se va a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa a don Jaume Plensa. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, a propuesta de su Consejo de Gobierno y en reconocimiento de vuestros relevantes méritos, os ha nombrado doctor honoris causa. Como testimonio de esa dignidad y en virtud de la autoridad que como rector me está conferida, os entrego el título doctoral. Además, os impongo el birrete laureado, símbolo de tan alto honor, llevadlo sobre vuestra cabeza como corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid ahora los restantes atributos de este nombramiento y distinción. El libro de la ciencia, que es preciso cultivéis y difundáis y que os ha de servir como aviso de que por grandes que vuestros talentos fueren, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y consideración a quienes fueron vuestros maestros. El anillo que en los pasados tiempos se entregaba en esta solemne ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y arbitrajes de vuestra ciencia y profesión. Los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos y signo de vuestra dignidad. Doctor Jaume Plensa, quedáis incorporado al claustro de doctores de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Porque os habéis incorporado a esta universidad, recibid ahora, en nombre del claustro, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Tiene la palabra
el doctor Jaume Plensa para pronunciar su discurso de ingreso en este claustro. Gracias, rector. ¿Funciona? Sí. Gracias, José, por tus palabras. Me has pisado un poco mi discurso, pero yo creo que nos vamos a... Ya. Parece un reto imposible de conseguir algo que nos sobrepasa y desconcierta. Cuando percibimos que uno de nuestros sueños se está consolidando y se parece más y más a eso que llamamos realidad, sentimos una gran inquietud, una enorme curiosidad. Perplejos notamos una nueva energía que circula y nos invade, iluminando los rincones más oscuros de nuestro ser. La intimidad del proceso nos inyecta una extraordinaria sensación de plenitud. Es entonces cuando la palabra creación viene a ayudarnos a entender el sorprendente tránsito que nos lleva desde el sueño a la realidad. Descifrar la palabra creación significa consagrar tu vida, la vida, todas las vidas en una única secuencia ininterrumpida de preguntas sin respuesta. Hacia 1955, con la inestimable colaboración de mis padres, un dispar grupo de células decidió por unanimidad colaborar entre sí para fundar un nuevo territorio orgánico al que llamaron Jaume Plensa. La comadrona atendió a mi madre en el parto y certificó con gran precisión mi nacimiento a las 11:56 del día 23 de agosto, exactamente 4 minutos antes de la medianoche. Nací, por tanto, a 0 grados entre los signos de Leo y Virgo, una posición astral a la que llaman esfinge. Nació una nueva geografía perfectamente delimitada y definida, un territorio al que cariñosamente llamo mi cuerpo. En los últimos 66 años de incansables exploraciones he podido intuir ligeramente su forma y dimensión. He ido dibujando los mapas más precisos de que he sido capaz para desvelar su inabarcable geografía, desde las selvas más recónditas hasta sus océanos más profundos, desde los ríos más caudalosos hasta sus picos más altos. Constatar la enorme diversidad que lo alimenta, sobrevolando al fin su infinita geografía inexplorada. Definir nuestro cuerpo como un espacio de exploración nos lleva inevitablemente al mundo de los opuestos. Cuerpo y alma, visible e invisible, tangible e intangible, materia y espíritu. Sin duda alguna, la extraordinaria energía que libera su fricción, la vibración de los opuestos. Creo que en este punto estoy hablando de escultura, en su estado más puro, la botella y el mensaje, la isla rodeada de océano, el individuo y la comunidad, el contenedor de la medida exacta de su contenido. La sociedad, a pesar de sus permanentes vaivenes, decide siempre su forma de crecimiento y evolución. Como un río tormentoso, la fuerza fluida de su caudal arrastra consigo barreras y prejuicios. El ímpetu de la comunidad modela y dibuja con toda claridad el paisaje que la rodea. A este paisaje híbrido de sociedad y naturaleza lo quiero llamar espacio público. Algo que, sin ser de nadie, nos pertenece a todos. De entre todos los espacios públicos posibles, me he referido siempre al agua como el más perfecto de ellos. Ese lugar en perpetuo movimiento que nos une y nos abraza, recordándonos nuestro origen común, nuestra memoria más antigua. Este ir y venir desde mi intimidad hasta lo público y comunitario ha sido, sin duda, la tónica constante de mi labor como artista. En el año 2000 describía mi actitud en el espacio público con estas palabras. Cada ser humano es un lugar. Cada mujer, hombre,
Niño, anciano es un espacio habitable en sí mismo que se desplaza y desarrolla. Un lugar en tiempo, en geografía, en volumen y en color. Ciudades enteras edificadas con cuerpos abriéndose y cerrando como puertas, luces que parpadean. Cada vez que un ser humano muere, una casa se cierra y se pierde un lugar. Mi obra es su memoria, la fijación congelada de tantos y tantos cuerpos desarrollándose y desapareciendo en la fugacidad de la luz. Mi obra es su volumen. Desde las aguas de Ogijima, en el mar interior de Seto, en Japón, hasta la bahía de Botafogo, en Río de Janeiro, desde la profundidad oscura del río Hudson, en New Jersey, hasta los helados archipiélagos al norte de Göteborg, desde las populosas plazas de Madrid a la limpieza horizontal del lago Michigan en Chicago, Shanghái, Tokio, Grand Rapids, Seúl, Londres, Nueva York, Barcelona, Boston, Liverpool, Estambul, espacios cercanos en su lejanía, unidos definitivamente por vínculos invisibles. Niza, Miami, Houston, Valencia, Seattle, Calgary, Melbourne, Montreal, gente anónima, ignorada, páginas escritas en libros de cristal que desaparecen uno tras otro en los vaivenes de la historia. Vivimos entrelazados a perpetuas guerras que solo nos ofrecen momentos tan cortos de paz que apenas los recordamos. Guerras, unas tan lejanas y otras como ahora, tan próximas a nuestras casas como cercanas a nuestro corazón. El cuerpo de la sociedad tiene hambre de belleza. Necesita alimentar su mundo interior para protegerlo de la intemperie. El arte enciende los fuegos de la cocina de la creación, hierve los huesos y tuesta el pan, condimenta con lo esencial la banalidad del día a día, de lo cotidiano. Mi estudio es mi cabeza, el palacio de mis sueños, la casa del conocimiento, un lugar oscuro y húmedo en el que transitan entre sus deseos en las esquinas y recovecos más oscuros, desde donde puedo hablar del tiempo y su medida, de la longitud del recuerdo, del peso del vacío. Mi viejo taller en la zona industrial del Baix Llobregat siempre está abierto. Sus puertas, llaves, ventanas y rejas no han conseguido nunca aislar su espacio del latido de la sociedad. Su arquitectura austera y funcional jamás ha pretendido imponer condiciones. Al contrario, ha escuchado atentamente la profunda voz del ser, la vibración de todos los cuerpos que la rodean como una isla en el centro de la comunidad. Un faro iluminando la tormenta, colores, religiones, ideologías, geografías, la transformación permanente del yo en nosotros. La búsqueda incansable de la sombra fugaz que proyecta nuestro cuerpo, la dualidad de la imagen en el espejo, es la puerta a la que llamamos sin cesar todo lo que está mucho más allá de nuestra percepción y aún no comprendemos. He hablado en múltiples ocasiones de la extraordinaria experiencia que viví en la infancia gracias al piano vertical de mi padre. Cuando había tormenta con mi hermano en casa, me escondía siempre dentro de ese piano. El arpa triangular que habitaba en su interior dejaba a la izquierda un espacio del tamaño exacto de mi cuerpo. Infinidad de veces mi padre había tocado el piano sin saber que yo estaba dentro. Allí, envuelto por el olor del fieltro, de la madera y del polvo, descubrí la vibración de la materia, ese momento único en el que yo vibraba al unísono con el instrumento. Maravillosa experiencia que ha iluminado toda mi vida posterior. La vibración de nuestro cuerpo expandiéndose en armonía con el todo. Un pensamiento llenando la inmensidad. Estoy de nuevo abrazando la escultura, abrazando su tremenda capacidad para percibir lo más divino, lo más abstracto, lo innombrable. Esa agua que siempre se nos cuela entre los dedos. Explorar el cuerpo es observar la vida y proponer encuentros. Pienso ahora en lo que en el mundo de la escultura llamamos materiales, esos extraños vehículos que nos ayudan a fijar y transportar nuestras ideas hacia destinos inciertos.
Vehículos que, colaborando con nosotros, nos aportan su memoria y su origen, su personal forma de dialogar. Hierro, bronce, acero, vidrio, mármol, luz, alabastro, sonido, madera, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Proyectos que nacen ya definidos alrededor de una idea, de una medida, de un material, para desarrollarlos en estrecha colaboración con los más sabios artesanos que han sabido lentamente descifrar sus códigos más secretos y ancestrales. La escultura, esa fuente inagotable de preguntas, está palpitando entre nosotros. Nos invita a fabricar el silencio más necesario, el silencio que nos permite escuchar con claridad la voz de la comunidad, que nos acerque a la imperfección de la palabra, a la neblina cultural que nos ciega, a lo que inevitablemente nos hace más humanos. La escultura es el gran espejo en donde se refleja el rostro de todos los ignorados. A pesar de haber nacido frente al mar Mediterráneo, no sé nadar, no floto. Mi madre, preocupada por este desencuentro con mi paisaje, me llevó a todas las escuelas y piscinas intentando lograr para mí lo que para los demás niños era normal: flotar y nadar en las maravillosas aguas de nuestras playas. Nunca funcionó. Y esta imperfección me persiguió hasta el día en que mis amigos de Jerusalén me llevaron al Mar Muerto. Sorprendentemente allí nadé como un pez. Flotaba despreocupadamente sobre sus plácidas aguas y de pronto entendí que no había ningún error. Simplemente mi madre nunca me había llevado al mar adecuado, al lugar en el que poder desarrollar plenamente mi personalidad, transformando lo que parecían defectos en cualidades. En muchas ocasiones, siendo profesor en la Escuela de Bellas Artes de París o en la Escuela del Art Institute en Chicago, utilicé esta historia personal como metáfora de la vida. ¿Cuántas veces nos parece fracasar en todas nuestras iniciativas sin darnos cuenta de que tal vez estamos simplemente en la esquina equivocada de la narración? Mirando hacia atrás, siento a veces envidia de muchos de mis proyectos. Intervenciones que han regenerado espacios en transformación, obras que habitan en parajes maravillosos, en lugares que a priori de gran belleza, que en su diálogo con las esculturas evolucionan hasta convertirse en inolvidables. Estoy sin darme cuenta hablando de nuevo de la escultura, del cuerpo, de la belleza. Durante estos 66 años de dudas y tropiezos, he soñado persistentemente en la misma imagen. Una imagen invisible y fugaz que no puedo describir, ya que irremediablemente desaparece al despertar justo unos segundos antes de convertirse en recuerdo. En cualquier caso, todo lo que os he contado, todo lo que os he narrado, todo lo que nos ha unido a lo largo del tiempo y nos ha reunido hoy aquí, tal vez no sea más que un deseo, una sombra, una ilusión que vaga perdida en la gigantesca geografía del territorio al que cariñosamente llamo mi cuerpo. Muchas gracias. Gracias. Querida alcaldesa, querida concejala, querido subsecretario del Ministerio de Universidades, magnífico rector de la Universidad de Cantabria que nos acompañas hoy, vicerrectoras, vicerrectores, secretario general, equipo de gobierno, gerente. Querido José Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos.
Y, cómo no, queridos Laura, querido Jaume, gracias por estar hoy aquí. Amigos y amigas, bienvenidos a este solemne acto de investidura como doctor honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a don Jaume Plensa. Un acto que para nosotros está cargado de simbolismo. En primer lugar, simboliza el compromiso de esta universidad con el arte, con la creación, con la belleza. Un compromiso que manifestamos también, naturalmente, con la ciencia y con la tecnología, pero reivindicamos, como ya me habrán oído decir en varias ocasiones, que ambas, ciencias y humanidades, tecnología y humanismo, deben ir de la mano, caminar conjuntamente, porque un desarrollo científico y tecnológico desprovisto de un desarrollo humano en correspondencia corre el riesgo de olvidar la finalidad última de la ciencia y de la tecnología, que no es otra la de aumentar el progreso, el bienestar y la plenitud de los hombres y mujeres. Ayer mismo comentábamos en el encuentro semanal con los diferentes directores de los cursos de la semana que mantenemos, cómo en un curso dedicado a drones, cómo estos podían utilizarse para fines maravillosos, el transporte de bienes, de medicinas, de alimentos indispensables de una manera rápida y eficaz, pero también como armas o para restringir libertades y derechos fundamentales. El profesor Rafael Juste, en su lección inaugural aquí en esta universidad, nos ilustró sobre cómo los avances en el conocimiento del cerebro pueden utilizarse y deben utilizarse para curar enfermedades como el Alzheimer, enfermedades neurodegenerativas o incluso la ceguera u otras disfunciones, pero que también pueden servir para manipular las mentes y las conciencias de las personas. Y sin embargo, la ciencia, la tecnología son absolutamente imprescindibles para el progreso. Los grandes avances, los cambios disruptivos en la historia de la humanidad han venido de la mano de grandes avances científicos, de la capacidad de dominar fuentes de energía, de entender y dominar el movimiento de los electrones, de poder manipular virus y moléculas. Esta cara y cruz de los avances científicos solo puede ser compensada con un desarrollo y un trabajo de aquello que nos hace íntimamente, profundamente humanos. Y entre esos elementos, el arte, la capacidad de sentir y de emocionar, juega un papel imprescindible. Tecnología que paradójicamente es necesaria incluso para la producción de esas mismas obras de arte, como las propias esculturas de Jaume Plensa. En segundo lugar, esta ceremonia representa también el compromiso ineludible de esta universidad con el reconocimiento al talento y la apuesta por la excelencia. Y esto tiene un especial significado hoy que acogemos en nuestro claustro, que damos el título de doctor a una persona que no ha seguido los caminos académicos, que abandonó la academia, como él mismo nos manifestó, y que se ha convertido en uno de los grandes artistas internacionales de nuestro tiempo. Gracias, profesor Jiménez, por su magnífica laudatio, que nos ha puesto aún más de manifiesto esta trayectoria artística, este talento, esta excelencia de nuestro nuevo doctor, porque así podemos ya llamarte, querido Jaume, doctor Plensa. Un artista universal, con obra en numerosos países, en las ciudades más dispares, más grandes del mundo, en las que ha ido sembrando piezas que modifican el paisaje urbano, haciéndolo más amable, más acogedor, más humano. Seguramente en estos momentos lo más sabio sería que yo acallara mi voz y les invitara a todos ustedes simplemente
a dirigir su mirada hacia el jardín de la fachada sur del palacio, donde se avista esa figura, esa niña con discreto moño y rostro sereno, ensimismado, en recogimiento, que mira hacia la salida de la bahía y quién sabe si imagina a través de sus ojos cerrados un mundo más allá, un horizonte glorioso, cargado de aventuras y de sueños. Una figura que, como ocurre con todas las de Plensa, se ha integrado perfectamente con su entorno hasta convertirse en parte insustituible del paisaje que va cambiando con este a lo largo del día y de la luz, que invita al sosiego y, como él mismo dice, a la caricia, y que pareciera que siempre estuvo ahí. Como el doctor Jiménez nos ha recordado, la obra de Plensa no se limita solo a la escultura, se extiende también al dibujo, a la escenografía, buscando siempre ese diálogo, esa interacción con otras artes y con las personas para amplificar el efecto de las mismas. Gracias, querido Jaume, por hacernos reflexionar sobre la importancia que la escultura y las artes visuales tienen en nuestra sociedad. El arte es sinónimo de creatividad, de libertad, de transgresión, de expresividad, de mirar y ver la realidad con nuevos ojos, de estímulo, de exploración de nuevas vías de comunicación, de diálogo entre espectador y artista. En una sociedad donde la crispación, las guerras, los fundamentalismos aparecen demasiado a menudo, tus esculturas nos ofrecen siempre una llamada a la serenidad, a superar el ruido con un sonoro silencio, con la caricia, para buscar la superación de las desavenencias a través de la escucha, la reflexión y el diálogo. Tus esculturas nos emocionan y ello nos hace más humanos, como tú mismo nos has señalado. Y ese es y ha sido seguramente el papel del arte en la historia de la humanidad, hacernos más humanos. Plensa pertenece al linaje de los grandes escultores que desde la antigüedad han concebido sus esculturas para el espacio público, no para estar encerradas tras unos muros, sino visibles en las plazas, para dialogar con los ciudadanos en su cotidianidad, para, como él mismo dice, introducir belleza en dichos espacios. Muchas gracias, querido Jaume, por acompañarnos hoy aquí, por habernos mostrado y permitirnos adentrarnos en ese cuerpo tuyo que nos has descrito en tus palabras, y bienvenido a este claustro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Muchas gracias. Les invito a ponerse en pie y cantar todos juntos el Gaudeamus Igitur. Juvenes
Se levanta la sesión. Ha sido espectacular. Sí, sí. Algún fotógrafo